¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que cierren con nosotros la semana en este segmento de información rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer hablábamos justamente de los requisitos y de los tiempos y de los términos en los que tendrían que manifestar su interés por participar como aspirantes a una candidatura independiente por la presidencia de la República, y las informaciones que ya han trascendido, que todos ustedes ya conocen, pues se refieren básicamente a dos aspirantes a candidatos independientes, Verástegui y Ulises Ruiz, que son los más conocidos y son los que potencialmente tendrían posibilidades de llegar a la final. Pero también quedamos pendientes de explicar qué es lo que pasa con las personas que particularmente tienen interés en buscar la postulación de una candidatura independiente para diputados federales. Es una tarea difícil, muy complicada, porque en la mayoría de los casos las personas que quieren ser candidatos independientes no tienen el respaldo de una estructura, de una organización que les permita sumar esfuerzos para lograr las firmas mínimas que se requieren. Fíjese usted, hay 6 distritos electorales federales en el país que tienen inscritos más de 400,000 votantes potenciales y que por su enorme población representan un desafío difícil de superar para quienes aspiren a competir en ellos como candidatos independientes a una diputación federal, pues tendrían que conseguir más de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos que vivan en esas demarcaciones para cumplir la cuota del 2% de la lista nominal de electores que exige la ley. No es una tarea fácil, por supuesto. Mire, usted sabe que la fecha límite para que quienes aspiran a inscribirse como aspirantes a candidatos independientes para una senaduría se cumple justamente el 21 de septiembre. Y aquellas personas que aspiren a contender por una diputación federal por la vía independiente tienen hasta el 29 de septiembre para presentar los documentos mínimos que exige el INE para considerar la posibilidad de registrarlos como aspirantes a una candidatura. ¿Por qué? Porque después de que las personas se presenten el 21 de septiembre, los que buscan una senaduría por la vía independiente, y el 29 de septiembre quienes buscan una diputación, al día siguiente el Instituto Nacional Electoral les tendría que notificar si fue aceptada su notificación y si tienen la calidad de aspirantes para empezar a recopilar las firmas. Quienes busquen una senaduría tendrían que empezar a buscar las firmas de inmediato el día, digamos, 22 de septiembre y tendrían como límite el 21 de diciembre del 2023. Quienes buscaran firmas para postularse para diputados independientes tendrían el plazo a partir del 30 de septiembre y hasta el 29 de noviembre. Y usted sabe que en el caso de quienes aspiran a una postulación como candidatos independientes a la presidencia, en este momento ya podrían empezar, y el término para cumplir con la cuota de firmas que necesitan se cumpliría el 6 de enero del 2024. Pues bien, rapidito le vamos a decir a usted cuáles son los documentos que se le están pidiendo a las personas que aspiran a ser candidatos por la vía independiente. Para presentar la manifestación de intención de participar mediante una candidatura independiente para senadores o para diputados, que son los plazos que todavía están abiertos, pues usted tendría que presentar una copia certificada del acta constitutiva de una asociación civil integrada por lo menos por la o el aspirante. La o el aspirante tendrían que formar parte de esta asociación civil. También la persona que se ostente como representante legal del candidato o candidata. Y la persona encargada de administrar los recursos de esta persona que pretende ser candidato independiente. El acta deberá contener sus estatutos, los cuales deberán apegarse al modelo único establecido en el mismo reglamento de elecciones que está en la página de internet del Instituto Nacional Electoral. O sea, no le va usted a batallar para encontrar, digamos, el modelo de estatutos, porque allí, en la página del INE, hay un capítulo que se refiere a las candidaturas independientes y ahí hay un formato que ya nada más llena usted y ya con ese formato constituye una asociación civil, aunque
indudablemente este trámite de constituir una asociación civil tiene que ser ante un notario, pero con 3 personas es suficiente para hacerlo. El aspirante, la persona que tenga la representación legal del aspirante y la persona que se encargue de administrar los recursos de esta asociación civil durante el proceso de recopilación de firmas. ¿Qué más necesitan los que desean ser candidatos a senadores o diputados? Bueno, pues una copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil que va a respaldar esta candidatura, que puede estar integrada, como le decíamos, solo por 3 personas. ¿Qué otro documento? Una copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil en la que se recibiría el financiamiento privado, o sea, las aportaciones de la gente que quisiera apoyarlo con dinero a usted para que cumpla con este requisito de recopilar firmas. También una copia simple, legible, de la credencial para votar de la persona interesada en postularse a una candidatura independiente, una carta firmada por la persona aspirante en la que indique que aceptará las notificaciones vía correo electrónico sobre todo lo relacionado con el proceso, y el emblema que distinga a la persona, al aspirante a candidato, durante este proceso en el que va a recabar el apoyo de las firmas de los ciudadanos. Ayer decíamos, y lo recordamos nada más para que quede el dato visible, que los que aspiran a ser candidatos a candidatos independientes a la presidencia de la República necesitan 961,405 firmas. Y este sería el caso de las personas que ya fueron autorizadas por el INE, que ya fueron reconocidas como aspirantes. La lista completa se la vamos a dar en este momento. Ya hoy la dio a conocer el Instituto Nacional Electoral y oficialmente quienes están ya autorizados para participar son, por supuesto, Eduardo Verástegui, que ya le comentábamos, un actor y productor de cine. Eduardo Verástegui también ya fue autorizado para empezar a recopilar firmas Ulises Ruiz, un exgobernador de Oaxaca, y otras personas cuyos nombres son los siguientes: Rocío Gabriela González, César Aciaín del Castillo, Eric Flores y Ofelia Edgar Mares. Esas 6 personas son las que fueron autorizadas por el INE para empezar a recabar firmas a partir de hoy que les fue notificado que fue aceptada su solicitud de ser consideradas aspirantes. El Distrito Electoral Federal más densamente poblado del país es el distrito número 8 de Tamaulipas, que tiene por cabecera a la ciudad de Tampico. Y fíjese usted, ese distrito 8 de Tamaulipas tiene una lista nominal de electores de 421,978 ciudadanos. Si una persona de ahí, de ese distrito en Tampico, quisiera ser candidato a diputado federal por el distrito 8, tendría que reunir más de 8,000 firmas para poder registrarse. Más adelante le vamos a dar la cantidad exacta. Pero este distrito 8 de Tamaulipas, que tiene por cabecera Tampico, es el distrito más grande de toda la República, con 421,978 ciudadanos. ¿Qué más? Mire usted, en la gráfica número 7 vemos justamente los 6 distritos electorales del país con más de 400,000 votantes potenciales. El distrito 8 de Tampico, Tamaulipas, que tiene 421,978 potenciales electores, y ahí la persona que quiera ser candidato independiente a diputado por ese distrito tendría que reunir 8,440 firmas para que el INE le autorice su registro. Otros distritos que tienen más de 400,000 personas en la lista nominal son el número 7 de la Ciudad de México, que está en la Gustavo Amadero, el número 2 de la Ciudad de México, que tiene por cabecera Azcapotzalco, el número 24 del Estado de México, distrito 24 del Estado de México, que tiene por cabecera Naucalpan, el distrito 20, que tiene por cabecera Iztapalapa en la Ciudad de México, y también el distrito 11 de la Ciudad de México, que tiene cabecera en la alcaldía Venustiano Carranza. Todos esos distritos tienen más de 400,000 electores potenciales, y todos, absolutamente todos, exigen una cuota
mínima de 8,100 firmas para poder aspirar al registro y contender en uno de esos distritos por candidato a diputado federal por la vía independiente. ¿Y cuáles son los más pequeños? Bueno, pues en sentido opuesto también hay 6 distritos que tienen 250,000 personas inscritas en su lista nominal o menos de 250,000 personas. Mire, vamos a verlos directamente en la tabla número 9. Aquí tenemos los 6 distritos electorales que son mucho más cómodos para que una persona logre las firmas, el 2% de las firmas de la lista nominal de estos distritos electorales. El distrito más pequeño de toda la República es el distrito 20 que tiene cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl. Este corresponde al Estado de México y tiene solamente 231,219 personas en la lista nominal, lo que deriva en que el 2% que se requiere de firmas representaría 4,625 firmas de personas que apoyaran la posibilidad de que alguien se postulara candidato independiente por ese distrito. Otros distritos que oscilan entre los 231,000 y los 250,000 electores potenciales son, por ejemplo, el distrito 13 de Salinas Victoria, que está en el estado de Nuevo León, el distrito 7 de Nuevo León, que está en el municipio de García, dos distritos del estado de Jalisco, el 14 que tiene cabecera en Guadalajara y el 20 que tiene cabecera en Tonalá, así como el distrito 8 del estado de Coahuila que tiene cabecera en Ramos Arizpe. Todos estos 6 que le acabo de mencionar, el que tiene más, son los que tienen menos electores en la lista nominal y exigen una cuota menor de firmas para respaldar la postulación de alguien que quiera ser candidato independiente a diputado federal. Oscila, por ejemplo, el distrito 8 de Ramos Arizpe, que tiene una cuota de 5,004 firmas, hasta el distrito 20 de Nezahualcóyotl, que tiene una cuota máxima de 4,625 firmas. Estos son los distritos más difíciles y los distritos más cómodos. Los primeros 6 son los más complicados porque tienen una lista nominal de más de 400,000 personas, lo que obliga a una cuota mínima de 8,000 firmas. Y estos 6 distritos que le acabo de mostrar son los que tienen menos lista nominal e implican una cuota de firmas que iría de las 4,600 firmas a las 5,000 firmas más o menos. Entonces, estos son los dos extremos. De cualquier manera, no es tarea sencilla para una persona que tiene que llevar sobre sus hombros toda esta carga. ¿Cuáles son los 10 estados del país que tienen más distritos electorales federales y más votantes potenciales? Pues mire, le vamos a mostrar de inmediato la tabla, que es más sencillo que usted lo vea aquí claramente, a que yo se lo vaya explicando. Pero aquí vemos los números. ¿Cuáles son los estados de la República que tienen más distritos electorales y por lo tanto los estados donde se eligen más diputados federales y los estados que por lo tanto son política y electoralmente más importantes en el país? Y claro, en la mayoría de estos distritos, de estos estados, que son 10 estados, en la mayoría de ellos hay más oportunidades para las personas que pueden escoger un distrito que no tenga una alta densidad de población y de esa manera no verse obligado a conseguir una cantidad exorbitante de firmas de respaldo. Mire, el Estado de México es la entidad del país que tiene más diputados federales con 40 distritos electorales de mayoría. Le sigue la Ciudad de México con 22 distritos, Jalisco tiene 20 distritos federales, Veracruz tiene 19, Puebla tiene 16, Guanajuato tiene 15, Nuevo León 14, Chiapas 13, Michoacán 11 y Oaxaca 10. El resto de los estados, los otros 22 estados, tienen menos de 10 distritos electorales y menos de 9 diputados federales de mayoría. El Estado de México, por ejemplo, en la elección anterior tenía 41 distritos, pero le redujeron uno porque bajó la población del Estado de México de acuerdo con el censo del INEGI del 2020. O sea, el Estado de México perdió un distrito electoral federal porque hubo una reducción de población. También, por ejemplo, el Estado de Veracruz tenía 20 distritos electorales, perdió población y bajó a 19 distritos. Hubo otros estados, por ejemplo, como Nuevo León,
que en las elecciones de hace 3 años tenía 12 distritos electorales, pero como incrementó su población, ahora tiene 14 distritos electorales. Y son en estos estados donde hay más oportunidad para que los ciudadanos comunes, los que no quieren contender bajo las siglas de un partido, pueden buscar una postulación como candidatos independientes a diputados federales, y es donde pueden encontrar distritos con cuotas más razonables para lograr las firmas que se requieren. Muy rápido, el tope de gasto para quienes aspiren a ser candidatos presidenciales por la vía independiente, el tope de gastos para el proceso de conseguir las firmas, en el caso de quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia de la República, es de 42,963,000 pesos. No sé yo quién pueda juntar 42 millones para hacer una campaña de recolección de firmas, pero seguramente algunos lo lograrán. Para la recolección de firmas de apoyo para las candidaturas independientes a diputados federales, el tope de gasto es de 164,819 pesos. Y la cuota más alta de gastos de campaña permitida para quienes aspiren a ser candidatos al Senado es la que se le adjudicó a los estados más grandes, al Estado de México, a la Ciudad de México, a Jalisco y a Veracruz, donde los aspirantes a candidatos a senadores por la vía independiente podrían gastar hasta 2,864,222 pesos. Y el último dato que queremos compartir con ustedes: del 15 al 22 de febrero del 2024, todas las personas que anden buscando firmas y que logren el número mínimo de firmas que les exige la ley, entre el 15 y el 22 de febrero podrán registrarse ante el Consejo General del INE los que aspiren a ser candidatos independientes a la presidencia. En los consejos estatales de cada entidad entidad federativa del país, los 32 estados de la República, se podrán registrar los que aspiran a ser candidatos a senadores independientes, y también en los consejos distritales que correspondan, ahí donde la persona recopiló firmas, ahí podrá registrarse ante el Consejo Distrital como aspirante independiente a diputado federal. Esto es lo básico que usted tiene que saber. Si tiene alguna duda, es muy simple. En cualquier buscador ponga Instituto Nacional Electoral y se mete a la página digital del INE. Allí en la página del INE hay un icono que le dice candidaturas independientes. Le pica allí y ahí búsquele y va a encontrar toda la información que requiera. Si necesita más datos para postularse, todavía están a tiempo los que aspiran a ser senadores y diputados federales. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Por aquí nos encontramos el próximo lunes. Por lo tanto, mientras tanto, descansen y muchas gracias.